Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un lindo día y estén listos para conocer sobre la Escuela de Minas de Madrid. Y sin más demora, empezamos. El nombre del edificio es Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, fundada el 14 de julio de 1777 durante el reinado de Carlos III, originalmente en Almadén, Ciudad Real, y trasladada a Madrid en 1835. Fue construido por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que vivió de 1843 a 1923, y decorado por Daniel Zuloaga, que vivió de 1852 a 1921. Su ubicación actual es la calle Río Rosas 21, en Madrid. La Escuela de Minas no es solo un monumental y artístico edificio, poseedor de una majestuosa arquitectura de hierro, donde además se entremezclan singulares murales cerámicos en las fachadas laterales, cuyas escenas están dedicadas a la minería, la metalurgia y las ciencias físicas, sino que el edificio fue ideado para dedicarse al progreso de la razón, las técnicas y definitivamente enmarcado dentro de un marco de cambios sociales y políticos que permitirán la difusión y aplicación de nuevas ciencias, herencia del pensamiento ilustrado. Como obra arquitectónica ecléctica, introduce en su composición elementos de distintas tendencias históricas y artísticas, con una cierta ambigüedad entre lo convencional y lo moderno. La visita a la Escuela de Minas permite ver cómo todo el inmueble está embellecido con artes decorativas, tanto en su interior como en el exterior. Cuenta con una gama variada de materiales: hierro, vidrio, cerámica, estuco, piedra, madera, los cuales se combinan de forma armónica, ofreciendo una distinguida y exquisita imagen. En el siglo XIX, Madrid fue poco a poco vistiéndose de hierro, incrementando en la cantidad y calidad, llegando a producirse obras de excepcional valor que dotaron a la ciudad de una fisonomía inconfundible. En 1777, durante el reinado de Carlos III, se implantó en España la enseñanza de la ingeniería de minas. Solo 10 años antes se había creado la primera academia de minas en Freiberg, Sajonia, Alemania. Con la participación de especialistas españoles y extranjeros, se creó la Academia de Minas de Almadén. En aquellos momentos eran necesarios una serie de conocimientos para las explotaciones mineras. Comenzaron a estudiarse los minerales en cuanto a su composición química y estructura cristalográfica. Pocos años después se amplió el plan de estudio con las asignaturas de física y química. A finales del siglo XVIII se abrieron también escuelas en América bajo dirección española. En 1857, la Ley de Instrucción Pública creó el título de ingeniero, estructurándose además los estudios. Estos comprendían ciencias básicas como las matemáticas, mecánica, química, geometría descriptiva, ciencias aplicadas como la mineralogía, química analítica, construcción, paleontología, geología, metalurgia y máquinas, y especialidades como el laboreo de minas, la metalurgia especial, geodesia, derecho y legislación minera. Hasta hoy en día este planteamiento sigue vigente, aunque han ido incorporándose nuevas asignaturas y diversificando la oferta académica a medida que han ido avanzando las técnicas de investigación junto a su adecuación a la sociedad actual. El edificio de planta rectangular, que mide 48 metros de largo y 33 metros de ancho, está organizado alrededor de un patio central con 2 pisos de arquería sobre columnas de fundición y cubierto por un lucernario de vidrio y estructura metálica, restaurado en 2010, que proporciona luz cenital a todo el espacio. Las alas laterales simétricamente albergan al este la biblioteca histórica y al oeste el Museo de Minerales y Fósiles, desde 1988 llamado Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia. Elegantes vitrinas de madera de nogal llenas de libros a un lado y de bellos y valiosos minerales y fósiles al otro. Las paredes ciegas de ambos espacios, iluminados por sendos lucernarios similares al patio central, corresponden a los muros laterales decorados con los grandes murales cerámicos. Infinidad de objetos admirables, maquetas y obras de arte repartidos por todo el edificio convierten la visita en una delicia.
El museo y la réplica de una mina de carbón construida en 1963 se pueden visitar todos los primeros domingos de mes, excepto en julio y agosto. Al lado, en el número 23 de la calle, se encuentra el Museo Geominero. El estilo o tendencia a la que pertenece este edificio es la arquitectura ecléctica. Es un edificio articulado en torno a un patio interior, 2 alturas, cúpula de cristal con estructura metálica, luz cenital. Las puertas están a la mitad con cristales translúcidos. Arquería renacentista que crea 2 espacios en la planta baja. Separa la nave central de las laterales. Una nave rodea a la otra. 2 escaleras a los lados del patio central que suben al segundo piso. Escaleras helicoidales. Encima del segundo piso hay una especie de piso de ventanas de arcos de medio punto, trifolio, cúpula a 2 aguas. La cúpula es una mezcla de hierro cristal y paneles de madera. En el piso de abajo, entre arco y arco, hay bombillas rodeadas por una estructura ortogonal de hierro y cristal. La entrada principal sin luz natural directa y una decoración vegetal. En la biblioteca histórica vemos una mayor influencia de la Escuela de Chicago, de Sullivan y su arquitectura orgánica. Inaugurado en 1896, es un diseño del arquitecto Velázquez Bosco, que se vio enriquecido con una decoración con mosaicos del ceramista Daniel Zuluaga. En 1985 fue declarado bien de interés cultural. La Escuela de Minas ofrece una muestra de planos, fotografías efectuadas a lo largo de los años con documentos de esta histórica construcción. La escuela es un fiel reflejo de la idea decimonónica de lo que era un edificio público, una construcción que respeta las alineaciones establecidas, construcción alrededor de un patio, marcando plásticamente las torres angulares mediante salientes y unas cubiertas curvas en pabellón. Todas estas partes están yuxtapuestas unas con otras, no existiendo otra unión que las cornisas que dan unidad a todo el conjunto. En su disposición general, el edificio forma un bloque rectangular con 4 torres salientes en las esquinas y un cuerpo de entrada, más prominente en el centro de la fachada principal, orientada al sur. La entrada da acceso a un patio rectangular, rematado por una cubierta de hierro y cristal y rodeado de 2 plantas de galerías arqueadas. En la planta baja se sitúa el vestíbulo principal, las dependencias administrativas, la sala de profesores y las diversas aulas. En la planta principal hay otro vestíbulo donde se encuentra la sala del claustro. En la parte norte se encuentra una amplia clase de dibujo, mientras que los lados este y oeste están ocupados, respectivamente, por la biblioteca y el museo. Ambas plantas están unidas por una escalera principal. Las superficies exteriores se organizan en 2 plantas, haciendo la baja de amplio basamento que de la principal. Todos los elementos de organización de paredes son de tradición clásica, influenciada por el estilo Segundo Imperio, con excepción de las fachadas oriental y occidental, decoradas con azulejos de Zuluaga, y la cristalera de la fachada norte, que pone de manifiesto el uso de los nuevos materiales, el hierro y el vidrio. En el año 1862, el Ministerio de Fomento decide la construcción de un edificio para albergar la Escuela de Ingenieros. En 1883 se acordó construirlo para la especialidad de minas. Así se encarga el proyecto a don Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto de la obra oficial, y cuya producción define en gran parte la estética del Madrid del último tercio del siglo XIX. El diseño del edificio, como construcción exenta con fachadas de gran sentido escenográfico y funcional, se debe a la ubicación que iba a tener en un primer momento el Parque del Retiro, que permitía una amplia perspectiva de contemplación. Además, se convertiría en un hito arquitectónico por su situación en un privilegiado entorno natural, estando, asimismo, en la línea de otros encargos, como el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal. Pero la presión edificatoria hizo que su ubicación finalmente fuese en la calle Río Rosas. Su construcción se concluyó en agosto de 1893. La arquitectura de Velázquez Bosco se enmarca dentro de la corriente ecléctica propia de fines del siglo XIX, que da lugar en Madrid
a la coexistencia de diversos estilos como la neoárabe, neomudéjar, neogótico o clasicismo libre. Arquitecto de gran formación histórica, primer restaurador de Medina Azahara, la Mezquita de Córdoba o catedrales como la de León o Burgos, y pese a su gran conocimiento sobre este tipo de arquitectura, se mantendrá alejado de estas reminiscencias en sus obras, produciendo un estilo característico de raíz clásica con aportes personajes de origen oriental que siguen postulados de la forma académica de Durán o de arquitectos franceses como Labrousse y Garnier. El edificio de la Escuela de Minas es concebido como una pieza exenta de 48 metros de largo por 35 metros de ancho en sus fachadas lateral y principal, con una disposición de amplias crujías de cargas que envuelven el espacio central diseñado como patio cubierto. Cada fachada presenta un tratamiento singular con la variedad de materiales y colores que expresa la disposición y función del interior. En la planta baja se unifica el tratamiento, mientras que en la principal se singulariza cada fachada. La planta de ingreso presenta un pórtico adintelado y resaltado sobre el fondo. Los laterales exhiben paños cerámicos de azulejos de Daniel Zuloaga, cegando los espacios destinados a museo y biblioteca. Su iluminación es cenital, soportando el tragaluz, un artesonado a base de ménsulas de hierro fundido y correas de hierro laminado de Bilbao y Bélgica. La fachada norte se descarga de la materia rústica del basamento, formando una cristalera entre columnas jónicas de fundición que ilumina la cátedra de dibujo. La planta baja se forma sobre un basamento de 2 hiladas de sillares de granito, formando almohadillos de fábrica de ladrillo blanco con huecos de proporción vertical. La planta primera queda resaltada por una imposta de piedra caliza de colmenar que separa las distintas composiciones antes señaladas. La fachada principal presenta fábrica de ladrillos de color rojo entre ventanas en arco y pilastras, decoradas con motivos cerámicos de arista y cuerda seca para las enjutas de los arcos. La cornisa de remate conforma frontones sobre los huecos de los pabellones. Los torreones que se elevan sobre los pabellones de cruce están cubiertos por pizarra con remate a 4 aguas de zinc. Todo ello con estructura metálica, curvado de hierro, laminado formando bóvedas esquifadas. En sus 4 fachadas aparecen motivos escultóricos de mineros y alegorías mitológicas referentes a la minería. La Escuela de Minas no solo es un artístico edificio en el que la arquitectura del hierro y los murales cerámicos adquieren el mismo protagonismo que en otras obras de Ricardo Velázquez, tales como los Palacios de Cristal y Velázquez o el Ministerio de Agricultura. Es también un complejo educativo centenario en el que todas sus paredes, sus vitrinas y sus salas muestran pedazos de la historia de la minería española, desde lápidas que recuerdan a los profesores muertos en excavaciones hasta llamativos fósiles o curiosas lámparas para bajar a las entrañas de la tierra. En 1777, 10 años después de que fuera creada en la localidad sajona de Freiberg, la primera academia de minas de Europa, Carlos III ponía en marcha la española y decidía instalar su sede en Almadén, cuyas minas eran propiedad de la corona. Eran los años en los que los investigadores españoles como Fausto y Juan José de Elújar descubrían el wolframio en 1783 y Andrés Manuel del Río conseguía aislar el vanadio en 1801. La situación cambió radicalmente cuando en 1835 el gobierno ordenó el traslado de la Escuela de Madrid, lo que obligó a esta institución a iniciar un periplo por diversos edificios alquilados en la calle Fernán Flor, con vuelta a Carrera de San Jerónimo, la Plaza del Conde de Barajes y la calle Atocha. A medida que pasaban los años, la situación se iba complicando porque la colección de mineralogía, que había tenido sus orígenes en 1831, cuando la Dirección General de Minas le compró a la Real Academia de Freiberg 309 ejemplares de minerales, se había ido incrementando con nuevas colecciones, por lo que a mediados del siglo XIX,
El museo contaba ya con 4.228 minerales procedentes de minas europeas o americanas. A ello se sumó el impulso que dio a la escuela la Ley de Instrucción Pública de 1857, que supuso la creación del título de ingeniero y la llegada de más alumnos. Era preciso, por tanto, dotar a la Escuela de Minas de un edificio. En el año 1862, el Ministerio de Fomento decidió por fin levantar una sede destinada a una escuela en la que inicialmente se iban a impartir cursos de ingeniería de caminos, minas e industriales, aunque finalmente quedó en exclusiva para minas. El proyecto le fue encargado a Ricardo Velázquez, que diseñó un edificio con la idea de levantarlo en el Retiro, cerca del Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, que él mismo había proyectado como pabellón para la Exposición Nacional de Minería de 1883 y como estufa para la Exposición de Filipinas de 1887, respectivamente. En ambas obras, Velázquez contó con la colaboración del ceramista Daniel Zuloaga, que se encargó de realizar los murales. Tras descartarse el Retiro, el ministerio eligió finalmente la calle Río Rosa, ya que estos terrenos del ensanche eran más asequibles al estar menos habitados. Las obras concluyeron en agosto de 1893. De planta rectangular y 2 plantas de altura, el edificio resultante fue proyectado con un ala dedicada a biblioteca y otro a museo. Velázquez proyectó en el exterior 2 murales cerámicos que fueron realizados por Zuloaga y su familia sobre cartones de Manuel Domínguez y Vicente Oms, en la que se representan, respectivamente, las ciencias y la minería. Se da la circunstancia de que estos murales fueron, junto al pórtico de entrada, los 2 únicos elementos ornamentales con que contaba el edificio cuando se inauguró en 1893. Los 4 torreones, uno en cada esquina, se añadieron a comienzos del siglo XX, y en ellos se colocaron esculturas de mineros en torno a esfinges aladas, guardianas del conocimiento, y grifos, guardianas de las entrañas de la tierra. Las figuras mitológicas fueron realizadas por Eduardo Barrón y Balcells, y los mineros por Ángel García Díaz, escultor que, precisamente con estas figuras, ganó la medalla de oro en la Exposición Nacional de 1906. Cuando se inauguró el edificio, tampoco estaba levantada la verja que se colocó unos años después, tras ser urbanizada la calle Río Rosa. Velázquez diseñó una reja con un tratamiento parecido al que había utilizado en el Ministerio de Fomento, hoy Medio Ambiente, en la glorieta del emperador Carlos V, aunque en esta ocasión la decoró con figuras de fósiles. La ornamentación exterior se completó en 1925, cuando en la entrada se colocaron sobre unos pedestales de granito las estatuas de bronce de los ingenieros Luis de la Escosura y Luis Guillermo Schull, obras del escritor Fructuoso Orduna. Patio, museo y biblioteca. En el interior del edificio, 3 espacios diferentes concitan el interés del visitante: el patio central, el museo y la biblioteca histórica. El patio central posee una cubierta de vidrio sustentadas por ménsulas de hierro fundido y correas de hierro laminado, fabricadas en Bilbao y Bélgica, y está formado por 2 pisos de arquería sobre columnas de hierro fundido que recuerda a las del Palacio de Cristal. Es mucho más que un lugar de paso o un distribuidor, pues en la planta superior, donde los alumnos disponen de mesa de estudio, las paredes están llenas de vitrinas con materiales de extracción o muestras de minerales, y en su planta baja se exponen varias maquetas que se ven rodeadas los primeros domingos por el mercadillo de minerales que se celebra cada mes. Desde la galería de la primera planta se accede, además de a la sala del claustro, al museo y a la biblioteca. El Museo de Minerales y Fósiles, Don Felipe de Borbón y Grecia, el príncipe aceptó en 1988 tal designación, coincidiendo con el bicentenario de la muerte de Carlos III, fundador de la escuela. Es sin duda una de las joyas del edificio. La sala principal, de forma rectangular, está iluminada con luz cenital y forrada por vitrinas de madera de nogal que no solo ocupan las paredes, sino todo el espacio central. Lo mismo pasa en las 2 salas cuadradas laterales situadas bajo los torreones, en las que la única diferencia es que cuentan con ventanas.
A pesar de esta distribución, en estas salas no caben más que los minerales, los fósiles y las piezas arqueológicas. Las lámparas de mina, las maquetas y los instrumentos han tenido que repartirse por las galerías, los pasillos y los despachos. Cuenta con una serie de vitrinas adosadas a las paredes. Se ha tratado de mantener el carácter de gabinete de historia natural. Una zona está dedicada a los minerales desde el siglo XVIII. Gran parte de los minerales proceden de las principales minas en explotación a lo largo del siglo XIX y XX, la mayoría inactivas hoy en día. Hay ejemplares posiblemente únicos en el mundo. Actualmente se está catalogando todo el material. Pero es en estas salas donde se muestran las piezas más singulares. El museo nació como un gabinete naturalista del siglo XIX. A las piezas que aportaban los profesores encontradas en las excavaciones se fueron sumando las adquisiciones y las donaciones. También se encuentra el llamado cráneo verde, encontrado en la mina El Milagro de Asturias, perteneciente al período calcolítico, 4000 años de antigüedad, impregnado de carbonatos de cobre. La plata nativa procedente de la localidad noruega de Kongsberg, que fue regalada a mediados del siglo XIX por el embajador de Dinamarca. La fleischlebenita, procedente de Iendelacina, Guadalajara, o la colección de más de 400 gemas cedida por el Instituto Gemológico Español. Entre las donaciones destacan las piezas procedentes de las excavaciones de Guillermo Schull y Casiano de Prado y las colecciones del Marqués de El Dualle, compuesta por 2.841 ejemplares, y de Lorenzo Gómez Pardo, además de numerosas piezas que se han ido recibiendo a lo largo de 200 años de historia, incluidos unos restos del cardenal Cisneros que se cree fueron muestras tomadas de la urna para su análisis. La zona dedicada a los fósiles cuenta, sobre todo, con muestras procedentes de la acción comprada de Alemania a principios del siglo XX. Cabría destacar los fósiles de ranas, que permiten ver no solo el contorno de los huesos, sino también del cuerpo. Siempre ha existido una fuerte relación entre la minería y los fósiles, puesto que solían encontrarse en las excavaciones mineras. El museo tiene un carácter histórico por la antigüedad de sus colecciones y didáctico. Pretende conservar su patrimonio histórico manteniendo el contacto con las ciencias de la naturaleza. La biblioteca histórica se ubicó en la primera planta. Sus dimensiones son de 17,65 metros por 6,20 metros y en sus extremos hay dos gabinetes destinados a despachos y archivos. Las paredes, sin ventanas, están cubiertas de armarios realizados en maderas nobles y dispuestos en dos niveles, estando el superior protegido por una artística balaustrada de hierro fundido. La luz natural penetra a través de un tragaluz en el techo, soportado sobre grandes ménsulas. La dotación inicial de la biblioteca fue de 7.000 volúmenes. De ellos, casi 1 millar fueron editados en los siglos XVI, XVII y fundamentalmente XVIII. Este fondo bibliográfico hoy día posee un gran valor como patrimonio científico. No solamente cuenta con obras dedicadas a la minería, metalurgia, etc., sino también con atlas geográficos, libros sobre botánica, numismática, heráldica, leyes, etc. Una de las obras más relevantes de la biblioteca es de Re Metallica, de George Agricola. Data del siglo XVI y es considerada la obra más importante sobre explotaciones mineras. Actualmente se está realizando una catalogación de todas sus obras. Durante la Guerra Civil, el edificio que fue utilizado como cuartel de los guardias de asalto apenas sufrió daños. Tampoco se vio afectada la colección que fue retirada y almacenada en los sótanos para que no resultara dañada en los bombardeos. Lo mismo pasó con los 7.000 volúmenes pertenecientes al periodo comprendido entre 1501 y el año 1830, que forman la biblioteca histórica, situada en el ala contraria al museo. Más daño sufrió la fachada a raíz del atentado de ETA que destruyó el edificio de Telefónica situado frente a su escuela, tras lo cual se llevó a cabo una restauración general. Un complejo educativo. Recorrido el edificio, podría pensarse que la visita a las escuelas de minas ha terminado, pero aún faltan sorpresas.
En la parte trasera del inmueble y separado de él por un jardín donde se plantaron árboles, se levanta el segundo edificio de la escuela. Fue Alonso Martínez, como ministro de Fomento, el que presupuestó en 1904 las 100.000 pesetas que costaba el solar en el que el mismo Ricardo Velázquez proyectó un edificio que no pudo ver completado, pues murió 2 años antes de que se inaugurara, razón por la que, según parece, se ocupó de su conclusión Francisco Luque, autor del proyecto que en esos mismos años se desarrollaba en el solar colindante a la escuela para dotar de sede al Instituto Geominero, cuyas obras finalizaron en 1926. Tal proximidad y el hecho de que se tratara de la sede para el Instituto Geominero, tan relacionado con la escuela, son la causa de que muchos madrileños, incluidos algunos guías, no tengan claro que son 2 edificios diferentes, que ni siquiera dependen del mismo organismo, pues el Instituto Geominero pertenece al Ministerio de Economía y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, como se denomina desde 2011, pasó a depender en 1971 de la Universidad Politécnica de Madrid. Lamentablemente, de este segundo edificio de la escuela, terminado en 1925, solo nos ha llegado la planta baja, ya que el resto fue demolido en 1959 para levantar 4 pisos con aulas y laboratorios. Afortunadamente se preservaron el salón de actos y las naves industriales que lo flanquean. El salón de actos, dotado con vidrieras, cuenta con 250 asientos entre personajes ilustres de la minería, cuyos nombres decoran las paredes. De los talleres destacan las cubiertas de cristal, muy parecidas a las del Palacio de Velázquez. En una de estas naves sorprende la presencia de una escultura de gran tamaño, dedicada al personaje que en la minería encarnaban condenados a muerte a los que en los siglos XVII al XIX en Inglaterra, aunque se conocen casos en Francia y España, se conmutaba la sentencia a cambio de entrar en las minas antes de cada turno con una lámpara y una pértiga con la que debían quemar las bolsas de grisú que pudiera haber. Ante las posibles llamaradas de tal acción podía desencadenar y que causaban la muerte de muchos, el condenado iba cubierto de sacos de la cabeza a los pies, lo que daba un aspecto de penitente de Semana Santa. El complejo educativo no acaba ahí tampoco, ya que la escuela cuenta con un tercer edificio situado a pocos metros, en la calle Alenza, que fue adquirido en 1975. Los laboratorios de orientación industrial del Parque Científico y Tecnológico de Getafe y la Fundación Gómez Pardo, adscrita a la escuela, que se creó en 1915, gracias al testamento realizado en 1873 por el industrial platero José Gómez Pardo, en recuerdo de su hermano Lorenzo, que había sido ingeniero de minas. Y qué mejor forma de acabar este recorrido por la historia de la escuela que bajar a las profundidades de una mina de carbón, pues ello es posible sin salir de la calle Río Rosas. El acceso a la mina Marcelo Lloricén, así llamada en recuerdo del director de la escuela que ordenó construirla entre 1963 y 1967, se encuentra en el jardín que separa el edificio de la escuela del que alberga el salón de actos. Allí fue construido un pozo vertical de 4 metros de diámetro y 15 de profundidad, capaz para 2 jaulas que se dejaron desmontadas. Se colocó un castillete que se trajo del Pozo Mirador, perteneciente a las minas jienenses del Centenillo. Allí, entre vagonetas, víos, martillos perforadores, ventiladores o desagües, la mayor parte de los 7.500 visitantes que bajan cada año tienen una impresión muy parecida. Se sienten muy lejos del Madrid que bulle sobre sus cabezas. Reproduce una galería y un pozo de una mina de carbón. El acceso se realiza por una escalera inclinada que da a una galería de unos 50 metros y a 18 metros de profundidad que muestra las principales instalaciones de una mina real. No fue posible hacer más, ya que estaban los túneles del metro. Las características principales son el acceso, la iluminación, la ventilación y la entibación, sujeción de una mina, junto a elementos reales cedidos por varias explotaciones mineras. Se puede apreciar 2 tuberías, una sería para el aire comprimido y otra para el agua.
Una puerta de madera sirve para separar zonas de la mina en caso de incendio y también para igualar la zona de presión en ambas, contando para ello con una pequeña apertura que permite el flujo de aire. Una de las zonas de sujeción más llamativas es una especie de arco realizado por los primeros, llamado madera en cuadros. Las artes decorativas de la escuela. Tanto en el exterior como en el interior, como en todas sus obras, destaca el uso de las artes decorativas. Hierro, madera, vidrio, piedra, los materiales se combinan de forma armónica y ofrecen una imagen bella y singular. Los 4 torreones en las esquinas fueron construidos unos años después, en los comienzos del siglo XX. Hoy día el edificio, restaurado en los años 80 del siglo XX, se conserva en todo su esplendor. La ornamentación escultórica de los torreones es magnífica, con estatuas de figuras mitológicas de Eduardo Barrón y de Balcells, y los mineros de Ángel García Díaz, que obtuvieron la primera medalla en la Exposición Nacional de 1906. El basamento del edificio es de granito, sus muros de ladrillo, y las columnas y adornos de piedra caliza. En 1925 se colocaron sobre pedestales de granito las estatuas de bronce que flanquean la escalera de entrada. Las figuras de los ingenieros Luis de la Escosura a la izquierda y Luis Guillermo Schul a la derecha, obra del escultor Fructuoso Orduna Lafuente. Los detalles cerámicos y los espectaculares murales de las fachadas laterales son escenas dedicadas a la minería, metalurgia y ciencias físicas. Son obras de Daniel Zuluaga realizadas a partir de cartones del pintor Manuel Domingo, el lado este, y del escultor Vicente Oms en el lado oeste. En la decoración del edificio también participó el pintor ceramista Alfonso Romero. El frontispicio es también obra de Barrón, con el escudo de España en el centro y las alegorías de la industria y la minería a los lados. Lamentablemente, hoy día casi destruido debido al efecto del tiempo y la contaminación sobre la piedra de Novelda. Ese mismo año, a espaldas del edificio histórico, con fachada a la calle de Cristóbal Bordiú, se construyó otro pabellón según proyecto de Francisco Lucas y Pérez, que en 1959 fue demolido, construyéndose uno nuevo. Se conservaron las naves industriales a los lados y el salón de actos. También los árboles que entonces se plantaron entre ambos edificios en el jardín de hoy en día se utiliza como aparcamiento. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Espero que tengas un lindo día, te vaya muy bien, adiós.